cuanto más incómodo hará sentir a Jay. ¿Sabes que Jay está mirando ahora mismo? A los 78 años, David Letterman finalmente rompe su silencio sobre una de las rivalidades más infames de la televisión nocturna. La tensión de décadas entre él y Jay Leno. Desde traiciones entre bastidores hasta pullas al aire, su enemistad moldeó el mismísimo panorama de la televisión. Y ahora, Letterman revela lo que realmente sucedió tras bambalinas. Únase a nosotros mientras descubrimos la verdad sobre la batalla que cambió la televisión nocturna para siempre. Tregua tras décadas de guerra nocturna. Durante muchos años, David Letterman tuvo que estar a la altura todo el tiempo. Como presentador de The Late Show en CBS, necesitaba hacer reír incluso cuando sus invitados no estaban claramente divertidos. Tenía que seguir siendo divertido incluso en los días en que no se sentía bien. Hizo muchas cosas que no disfrutaba particularmente, solo para mantener sus índices de audiencia a lo largo de los años. Y siempre se las arregló para hacerlas con una sonrisa y un ingenioso dominio de la comedia. Ahora que está retirado, está reflexionando sobre su carrera. Debería tener una buena respuesta para "no me siento como yo mismo en ningún lado". Ahora aquí está el problema adjunto. En mi vida en el mundo del espectáculo con una gran barba que reemplaza su habitual apariencia afeitada. ¿Con qué frecuencia haces esto? ¿Con qué frecuencia entra un tipo al lugar y dice, necesito afeitarme toda la cara? En una charla con el New York Times, David Letterman mencionó que ha estado recordando su tiempo en CBS, señalando que realmente no extraña la televisión nocturna. Letterman también compartió que, cuando recuerda, fue su idea alimentar la competencia entre él y su compañero presentador de televisión nocturna, Jay Leno. Mencionó que sabía que cedió a la presión de la rivalidad que se había construido entre Jay y él. Una parte de él definitivamente la estaba alimentando. Pensaba que había algo raro en él. Era un defecto de carácter o un trastorno de personalidad. Mirando hacia atrás a una carrera que duró 33 años en el centro de atención, debe sentirse un poco salvaje, no tener ningún remordimiento. Uno de los momentos clave en la carrera de David Letterman. Bienvenido a WatchMojo.com y hoy echaremos un vistazo a la carrera de David Letterman. Fue su continua enemistad con Jay Leno. Esta rivalidad en realidad duró décadas, comenzando cuando Johnny Carson se retiró de The Tonight Show, y muchos pensaron que Letterman era la opción obvia para el papel. Sin embargo, NBC eligió a Jay Leno en su lugar. Muy bueno, muy talentoso. Creo que es, ya sabes. Probablemente se parece más a un joven Johnny que casi cualquier otra persona desde entonces. No es mi decisión. Después de eso, los dos intercambiaron pullas tanto en la televisión en vivo como en entrevistas. Y Letterman incluso llamó inseguro a Leno durante una charla con Oprah Winfrey. Leno, como es sabido, se negó a aparecer en uno de los últimos episodios de Letterman. En este punto, su rivalidad se ha vuelto legendaria, aunque en gran medida se originó por la decisión de la NBC con respecto a The Tonight Show. Ahora, Letterman parece estar reflexionando sobre cómo y por qué se desarrolló todo. A The Late Show le siguió yendo bien sin David Letterman. Stephen Colbert se hizo cargo del programa y realizaron varios cambios para atraer a más espectadores. En las últimas semanas de la emisión de David Letterman, en Late Night, tanto los invitados queridos como los momentos olvidados siguen regresando. Letterman hizo que Howard Stern
recordara su pasado juntos, pero era obvio que había algunas cosas que Dave prefería dejar atrás. Stern hizo todo lo posible para provocar un drama con respecto a Jay Leno, quien, como insinuó el productor de Letterman, aparentemente rechazó una invitación para estar en The Late Show. Sin embargo, Letterman, tan sereno como siempre, le aclaró a Stern que él había rechazado la solicitud de Leno de unirse a él durante su semana final en el Tonight Show. Según Letterman, esta fue una forma para que ambos hombres honraran las despedidas del otro en sus propios términos. En 2011, Letterman hizo las paces públicamente con Leno, poniendo fin finalmente a una larga disputa que comenzó cuando Leno fue elegido en lugar de Letterman para hacerse cargo del Tonight Show de Johnny Carson. Mientras se reconciliaban en el aire, Dave declaró que había decidido declarar una tregua, enterrando el hacha. Pidió que se pusiera fin a su enemistad porque todos se habían convertido en hermanos. Pero Stern claramente no está de acuerdo y ha estado intentando reavivar las guerras de la televisión nocturna durante algún tiempo. En 2013, después de ser contratado como juez en America's Got Talent, Stern le dijo a Letterman que estaba trabajando para la televisión NBC y que no estaba hablando con Jay Leno. Le pidieron que fuera a su programa y él dijo que no, porque Leno le hizo daño a Dave y no le gustó. Estaba librando la guerra y todavía estaba en la jungla. Mientras Stern luchaba en la jungla, el tranquilo Letterman parece haberse retirado mentalmente a una playa. Sus conflictos de la televisión nocturna han terminado, y la mayoría de la gente está de acuerdo en que Letterman salió victorioso. Les llevó años reconciliarse, pero su rivalidad comenzó con un momento inolvidable. Averigüemos qué pasó. La batalla por la supremacía de la televisión nocturna. En 1991, durante la reunión de gerentes de afiliados de la NBC, en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York, Johnny Carson sorprendió a todos al anunciar que pondría fin a su increíblemente exitosa carrera en el Tonight Show en un año. Después de la 30ª temporada del programa, Carson había construido una de las marcas más famosas y rentables de la televisión estadounidense, habiendo estado en el aire y bajo su control desde 1980. A pesar de este éxito, la relación entre Carson y la NBC era tensa, según los informes, al anunciar públicamente su renuncia sin avisar a la cadena. El envejecido presentador parecía estar haciendo otra declaración sobre su insatisfacción con la cadena. Unas horas más tarde, apareció inesperadamente en Late Night with David Letterman para una conversación amistosa que algunos interpretaron como un simbólico traspaso de la antorcha. Sin embargo, solo 2 semanas después, la NBC anunció que Jay Leno, que había sido presentador invitado de Carson desde 1987, asumiría el cargo de sucesor de Carson, no David Letterman, aunque esta decisión se hizo pública 2 semanas después del anuncio de la jubilación de Carson. Se había estado trabajando en ella durante mucho tiempo, principalmente por 2 altos ejecutivos de la división de entretenimiento de la NBC, el presidente, Warren Littlefield, y su estrecho colaborador, John Agoglia, que era el presidente de NBC Enterprises. De hecho, Leno y su gerente, Helen Kuznick, ya habían firmado un acuerdo con la cadena el 16 de mayo de 1991 en la sede de la NBC, en Burbank, que les garantizaba el Tonight Show tan pronto como Carson renunciara. El anuncio de Leno como reemplazo de Carson se retrasó 2 semanas, según los informes, porque Littlefield y Agoglia
querían volar a la ciudad de Nueva York para contárselo personalmente a Letterman. Esto fue parte del esfuerzo de la cadena para resolver su relación con su presentador de las 12:30 AM antes de hacer pública la noticia a través de un comunicado de prensa. Factores como los impresionantes 4,6 millones de hogares que Leno obtuvo durante las noches en que sustituyó a Carson durante los últimos 6 meses, que eran casi los mismos que la audiencia total del programa durante ese tiempo, pero con un público más joven y diverso en comparación con el de Carson, junto con el hecho de que el programa de Letterman estaba funcionando muy bien a las 12:30 AM y generaba entre 20 y 30 millones de dólares en ingresos anuales. Todo jugó un papel en la decisión de la NBC de elegir a Leno como sucesor de Carson, manteniendo a Letterman en su puesto. En 1991, E&E, un canal de cable estadounidense que es propiedad en parte de General Electric, la empresa matriz de la NBC, comenzó a emitir repeticiones de Late Night de lunes a viernes a las 7 p.m. Este fue un intento de ganar dinero con la gran colección de episodios antiguos del programa. Las repeticiones duraron menos de un año y terminaron en 1992. El acuerdo de sindicación se organizó sin el conocimiento de Letterman y a menudo expresó su insatisfacción con la situación al aire. Creía que la emisión de repeticiones 5 noches a la semana más temprano, en la noche en la televisión por cable, disminuía el valor de los programas nocturnos de primera emisión en la NBC. Le preocupaba que los espectadores no quisieran quedarse despiertos hasta tarde para los episodios de primera emisión si podían ver repeticiones a una hora más temprana. Debido a las objeciones de Letterman, la emisión de la sindicación se interrumpió y no se intentó de nuevo hasta después de que se fuera de la NBC. Letterman, que aspiraba a hacerse cargo del Tonight Show después de que Johnny Carson se retirara, se cambió a la CBS en 1993, cuando Jay Leno recibió el puesto de presentador. Esta medida iba en contra de los deseos de Carson, ya que siempre había considerado a Letterman como su legítimo heredero. Según el vicepresidente senior de la CBS, Peter Lassally, que había producido para ambos, Letterman hizo el anuncio de su cambio en enero de 1993. En abril, Lorne Michaels seleccionó a Conan O'Brien, que era escritor de Los Simpson en ese momento y había trabajado anteriormente para Michaels en Saturday Night Live para que ocupara el antiguo puesto de Letterman. Justo después del Tonight Show, O'Brien comenzó a presentar un nuevo programa en el antiguo horario de Letterman, adoptando el nombre de Late Night el 13 de septiembre del mismo año. Cuando Letterman se fue, la NBC reclamó sus derechos de propiedad intelectual sobre varios de los segmentos más queridos de la televisión nocturna. Letterman se adaptó rápidamente a estas limitaciones para su programa de la CBS. El segmento del correo de los espectadores continuó bajo el título de CBS Mailbag, y el habitual de la televisión nocturna, Larry Bud Melman, continuó con sus travesuras usando su nombre real, Calvert DeForest. Del mismo modo, la banda interna, a la que ahora se le permitía incorporar trompas, no pudo mantener el nombre de la banda más peligrosa del mundo, por lo que se cambió a Hall Schaffer y la CBS Orchestra. El título CBS Orchestra fue creado por Schaffer y aprobado por la CBS, que conservó los derechos del nombre incluso después de que Letterman renunciara en 2015. La CBS ha decidido concluir The Late Show with Stephen Colbert y retiró la franquicia de The Late Show
en mayo de 2006. Describieron la medida como puramente una decisión financiera en un contexto difícil en Late Night. La CBS se refirió a Colbert como irreemplazable y enfatizó que la cancelación del programa no estaba relacionada de ninguna manera con el rendimiento, el contenido u otros asuntos que estuvieran ocurriendo en Paramount, que es la empresa matriz de la CBS. Y una vez que las batallas de la televisión nocturna estaban en marcha, la carrera de Dave se convirtió en un imán para momentos inolvidables. Sumerjámonos en sus encuentros más salvajes. Los encuentros más salvajes de David Letterman. Oprah Winfrey fue invitada al programa de Letterman cuando éste presentaba Late Night de la NBC en 1989. Después de esa aparición, los dos tuvieron una enemistad que duró 16 años. Más tarde, Winfrey le explicó a Letterman que la enemistad provenía del tono áspero de su entrevista de 1989, que ella describió como tan incómoda que no quería volver a pasar por eso. Esta enemistad pareció llegar a su fin en diciembre de 2005, cuando Winfrey hizo una aparición en el Late Show de la CBS con David Letterman, un evento al que Letterman se refirió humorísticamente como el Super Bowl del amor. Winfrey y Letterman también se unieron para una promoción de Late Show que se emitió durante la cobertura de la Super Bowl de la CBS en febrero de 2007. En la promoción, se les veía sentados juntos en un sofá, viendo el partido. Dado que el partido enfrentaba a los Indianapolis Colts y a los Chicago Bears, Letterman, que nació en Indianápolis, llevaba una camiseta de Peyton Manning, mientras que Winfrey, cuyo programa se filmaba en Chicago, lucía una camiseta de Brian Erlacher. El 20 de septiembre de 2007, Letterman hizo su primera aparición en el programa de Oprah Winfrey, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. 3 años después, durante la cobertura de la Super Bowl de la CBS, entre los Colts y los New Orleans Saints, volvieron a aparecer en una promoción de Late Show. Esta vez, Winfrey estaba sentada en un sofá entre Letterman y Leno. Letterman llevaba la camiseta retirada con el número 70 de Art Donovan, miembro del Salón de la Fama de los Colts y un invitado frecuente en el programa de Letterman. La idea de esta aparición fue de Letterman. Leno había volado a la ciudad de Nueva York en un avión corporativo de la NBC, colándose en el Ed Sullivan Theater durante la grabación del Late Show del 4 de febrero disfrazado para reunirse con Winfrey y Letterman en un decorado de sala de estar creado en el balcón del teatro, donde filmaron su promoción. En enero de 2013, Winfrey entrevistó a Letterman en Oprah's Next Chapter, donde hablaron sobre su enemistad, y Winfrey compartió que había tenido una experiencia terrible durante su aparición anterior en el programa de Letterman. Letterman, al no recordar el incidente, ofreció una disculpa. El Late Show estuvo fuera del aire durante 8 semanas en 2007, específicamente en noviembre y diciembre, debido a la huelga del Writers Guild of America. La productora de Letterman, Worldwide Pants, fue la primera en llegar a un acuerdo separado con el WGA, lo que permitió que su programa regresara en enero de 2008. En el primer episodio de regreso, sorprendió a la audiencia mostrando una nueva barba, simbolizando su apoyo a la huelga. Se afeitó la barba durante el episodio en enero de 2008. Los días 8 y 9 de junio de 2009, Letterman hizo 2 chistes con temas íntimos sobre una hija de Sarah Palin, que nunca fue nombrada durante su programa de televisión. Uno de los chistes sugería que la hija de Palin había sido embarazada por el jugador de la MLB, Alex Rodríguez.
Palin estaba en la ciudad de Nueva York con su hija Willow, que entonces tenía 14 años, mientras que sus otros hijos no estaban en el partido, pero en realidad era su hija Bristol, de 18 años, la que estaba embarazada. Esto hizo que no estuviera claro de qué hija se trataba el chiste. En una declaración compartida en línea, Palin expresó que dudaba que Letterman se atreviera a hacer tales comentarios sobre la hija de otra persona y describió la risa provocada por tales comentarios inapropiados de una celebridad masculina de 62 años dirigidos a una niña de 14 años como repugnante. En su programa del 10 de junio, Letterman abordó la reacción violenta, aclarando que los chistes estaban destinados a ser sobre Bristol, la hija de 18 años cuya embarazo como adolescente soltera había suscitado cierta controversia durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2008. Letterman declaró que esos no eran chistes hechos sobre la hija de 14 años de Palin y que nunca haría chistes sobre ser íntimo con una niña de 14 años. Sin embargo, sus comentarios no detuvieron la protesta pública. La Organización Nacional para las Mujeres emitió ahora una declaración apoyando a Palin, señalando que Letterman solo había ofrecido algo parecido a una disculpa. Cuando el tema continuó siendo un tema candente, Letterman lo revisó en su programa, asumiendo la responsabilidad por el error y disculpándose, especialmente con las dos hijas involucradas, Bristol y Willow, y también con la gobernadora y su familia y todos los demás que se sintieron molestos por el chiste. Rodríguez también pidió una disculpa por la implicación de que era un abusador de menores, pero Letterman nunca se disculpó específicamente con él. El 17 de agosto de 2011 se informó de que un militante islamista había lanzado una amenaza contra Letterman en un sitio popular entre los partidarios de Al-Qaeda, instando a los musulmanes estadounidenses a quitarle la vida por hacer una broma sobre el fallecimiento de Ilyas Kashmiri, un líder de Al-Qaeda que fue eliminado en un ataque con drones en Pakistán en junio de 2011. En su programa del 22 de agosto, Letterman restó importancia a la amenaza, afirmando que las autoridades del Departamento de Estado estaban investigando el asunto. No se lo estaban tomando a la ligera. Estaban interrogando, y había un rastro electrónico. Pero todo el mundo sabía que era Leno. A pesar del claro deseo de Johnny Carson de pasar el testigo a Letterman, la NBC eligió a Jay Leno para hacerse cargo del Tonight Show después de que Carson se fuera. Letterman mantuvo un fuerte vínculo con Carson, incluso después de su separación de la NBC. 3 años después de mudarse a la CBS, HBO creó una película para televisión llamada The Late Shift, inspirada en un libro del reportero del New York Times, Bill Carter, que detallaba la rivalidad entre Letterman y Leno por el puesto de presentador en el Tonight Show. Carson hizo más tarde algunas apariciones especiales en el programa de Letterman. Su última aparición en televisión fue el 13 de mayo de 1994, durante un episodio de Late Show, filmado en Los Ángeles, donde sorprendió a todos durante un segmento de la lista de los 10 mejores. A principios de 2005, salió a la luz que Carson a veces enviaba chistes a Letterman, quien los incluía en su monólogo. El vicepresidente senior de la CBS, Peter Lasley, que había trabajado como productor para ambos, mencionó que Carson realmente lo disfrutaba. Después de contar uno de sus chistes, Letterman a menudo imitaba el característico swing de golf de Carson. En honor a Carson, todos los chistes del monólogo de apertura durante el primer programa después de su fallecimiento fueron escritos por él.
La Selly también declaró que Carson siempre pensó que Letterman, no Leno, era su verdadero y legítimo sucesor. En los primeros días del Late Show, Letterman a veces incorporaba algunos de los segmentos clásicos de Carson, como Karnak the Magnificent, con Paul Shaffer como Karak, Stamp the Band y The Week in Review. Ocasionalmente haciendo una llamada de cortesía a Carson para pedir su aprobación. Si bien los momentos escandalosos llamaron la atención, también allanaron el camino para su éxito final. Exploremos el camino que lo llevó a la cima, el viaje de Letterman a las grandes ligas. Poco después de terminar sus estudios en Ball State, Letterman comenzó su carrera como presentador de un programa de entrevistas de radio en Bortoto TS y también trabajó en la estación de televisión de Indianápolis, que más tarde cambió su nombre a Bortoto TR como presentador y meteorólogo. Ganó algo de fama por su estilo único en el aire, que incluía felicitar a una tormenta tropical por convertirse en huracán y predecir granizos que eran del tamaño de latas de jamón. Letterman a veces informaba sobre el clima y compartía las temperaturas altas y bajas de ciudades inventadas. En otra ocasión, bromeó diciendo que la línea estatal entre Indiana y Ohio había desaparecido cuando una imagen de satélite la omitió accidentalmente, culpándolo humorísticamente a acciones políticas turbias. También protagonizó un programa local para niños, presentó un programa nocturno llamado Freeze Dried Movies y dirigió un programa de entrevistas matutino de los sábados llamado Clover Power, donde entrevistó a miembros de 4H sobre sus proyectos. En 1971, Letterman hizo su primera aparición transmitida a nivel nacional, como reportero de boxes para la cobertura retrasada de ABC Sports de las 500 millas de Indianápolis. WWE era la filial local de ABC en ese entonces. Inicialmente fue presentado como Chris Economaki, pero esto fue corregido al final de la entrevista cuando Jim McKay anunció su nombre como Dave Letterman. Durante este segmento, Letterman entrevistó a Mario Andretti, quien acababa de estrellarse fuera de la carrera. En 1975, con el aliento de su entonces esposa, Michelle, y algunos de sus hermanos de la fraternidad Sigma Chief, Letterman se mudó a Los Ángeles, California, con el objetivo de convertirse en escritor de comedia. Él y Michelle cargaron sus cosas en su camioneta y condujeron hacia el oeste. A partir de 2012, todavía tenía esa camioneta. Una vez en Los Ángeles, comenzó a hacer comedia en The Comedy Store. Jimmy Walker lo notó actuando. Con una recomendación de George Miller, Letterman se convirtió en parte de un equipo de comediantes que Walker contrató para crear chistes para su rutina de stand-up. Un equipo que en diferentes momentos también contó con Jay Leno, Paul Mooney, Robert Schimmel, Richard Jeni, Louis Anderson, Elaine Buller, Byron Allen, Jack Handy y Steve O'Dirk. En el verano de 1977, Letterman era escritor y habitual en la serie de verano de 6 semanas, The Starland Vocal Band Show, que se emitió en la CBS. El estilo único de humor seco y sarcástico de Letterman llamó la atención de los buscadores de talentos del Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson, lo que lo llevó a convertirse en un invitado frecuente en el programa. Rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de Carson y comenzó a presentar el programa como invitado regularmente en 1978. Letterman reconoce a Carson como la mayor influencia en su carrera. En junio de 1980, Letterman lanzó su propio programa de comedia matutino en la NBC, llamado The David Letterman Show.
Y en la cima de su carrera hubo un escenario que lo definió todo. Un programa se convirtió en su joya de la corona. Averigüemos qué hizo que el Late Night Show fuera tan icónico, dentro de la potencia de la televisión nocturna. Late Night comenzó en el estudio 6A de la NBC, en el edificio RCA, ubicado en 30 Rockefeller Plaza, en la ciudad de Nueva York. El programa se emitió 4 noches a la semana de lunes a jueves, a partir del 1 de febrero de 1982, y continuó hasta el 4 de junio de 1987. El 12 de junio de 1987 se introdujeron los episodios de los viernes, pero el programa todavía solo producía 4 nuevos episodios semanalmente, con los episodios de los lunes siendo repeticiones. Antes de esto, la NBC había estado transmitiendo videos de los viernes por la noche en el horario de las 12:30 SLM, los sábados por la mañana, junto con algunos especiales de televisión nocturna y repeticiones. Friday Night Videos se redujo a 1 hora y se trasladó a la 1:30 AM los sábados por la mañana. A partir del 2 de septiembre de 1991, The Tonight Show starring Johnny Carson se trasladó de las 11:30 p.m. a las 11:35 p.m., con Letterman comenzando a las 12:35 a.m., siguiendo una solicitud de las afiliadas de la NBC, que querían tiempo de publicidad adicional para sus lucrativos noticieros nocturnos. Similar al Tonight Show, durante la década de 1980 y principios de la de 1990, Late Night también contó con especiales de aniversario anuales. El equipo que ayudó a lanzar Late Night incluyó a Mel Marco como el escritor principal, al experimentado director de televisión, Hal Gurney, al gerente de Letterman, Jack Rollins, como el productor ejecutivo y a un grupo de jóvenes escritores, la mayoría en sus primeros 20 años, junto con el más experimentado Jim Downey, de 29 años, que había trabajado anteriormente en Saturday Night Live, y Steve O'Donnell, de 27 años. Marco dejó su puesto como escritor principal después de unos meses, y Downey lo reemplazó solo para ser sucedido por O'Donnell en 1983. O'Donnell asumiría el papel de escritor principal durante la mayor parte de la duración del programa, mientras que Downey regresó a Saturday Night Live en 1984. También parte del equipo, inicialmente trabajando como asistente de producción para el segmento Stupid Pet Tricks, estaba Chris Elliott, de 21 años. Elliott rápidamente ascendió para convertirse en escritor y un jugador recurrente destacado. La idea original era recuperar el ambiente del programa matutino de Letterman para un público nocturno, que era más probable que apreciara su sentido del humor único. El programa también incluyó una banda de la casa con el músico de plantilla de la NBC Paul Shaffer liderando el grupo. En los primeros episodios se les llamaba informalmente la World's Most Dangerous Band, pero este nombre se abandonó durante varios años. Durante gran parte de la existencia del programa, la banda se quedó sin un nombre oficial. El título, The World's Most Dangerous Band, fue recuperado en 1988 y permaneció durante el resto del programa. Al notar que los ejecutivos de la NBC mostraban poco interés en microgestionar los detalles del programa, el personal se sintió seguro de que podían explorar, más allá de los límites típicos de los programas de entrevistas, y comenzaron a crear un programa peculiar, absurdo e inusual. Las repeticiones de Snyder's Tomorrow continuaron hasta enero de 1982, y solo 4 días después, Late Night debutó con una apertura en frío con Larry Bud Melman, pronunciando líneas como un guiño al prólogo del Frankenstein de Boris Karloff.
seguido por Letterman, subiendo al escenario al concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, junto con un grupo de bailarinas, las Peacock Girls, que también habían abierto el final del David Letterman Show. Después de un breve monólogo, el primer segmento de comedia fue un recorrido sarcástico por el estudio. El invitado inicial, el comediante y actor de 31 años Bill Murray, hizo una entrada dramática, lanzando chistes y acusaciones al presentador, como parte de un acto juguetón. Se quedó para 2 segmentos igualmente ingeniosos, donde primero mostró imágenes de un bebé panda, de un zoológico chino, fingiendo que era un video casero de su nueva mascota, y luego compartió su nueva pasión por el aeróbic, subiendo a un miembro del equipo al escenario para hacer saltos con él, al ritmo de Physical de Olivia Newton-John. La segunda pieza de comedia fue un segmento remoto llamado The Shame of the City. Siguió el formato típico de un informe de acción de noticias locales, con Letterman visitando varios lugares en Nueva York y destacando diferentes problemas cívicos con una sensación de justa ira. El segundo invitado fue Don Herbert, conocido como TV's Mr. Wizard, y el programa concluyó con un joven comediante llamado Steve Fessler, leyendo el guión de la oscura película de Bela Lugosi, Bowery at Midnight. En la tercera noche, después de que la leyenda del béisbol Hank Aaron completara su segmento de entrevista con Letterman, una cámara lo siguió detrás del escenario donde el comentarista deportivo de televisión, Al Albert, tuvo una discusión posterior con Aaron sobre cómo fue. Lo describió como excéntrico e incómodo. El programa rápidamente estableció un ambiente que era claramente diferente del Tonight Show. El programa fue creado por la productora de Johnny Carson debido a una cláusula en el contrato de Carson con la NBC que le permitía controlar lo que se emitía justo después del Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson. Carson quería que Late Night tuviera la menor similitud posible con su programa. De hecho, la mayoría de las reglas y limitaciones sobre lo que Letterman podía hacer provenían de la productora en lugar de la propia cadena. A Letterman no se le permitía tener un compañero como Ed McMahon, y la banda de Paul Shaffer no podía tener una sección de trompas como la de Doc Severinsen. También se le dijo que no podía invitar a invitados clásicos del mundo del espectáculo como James Stewart, George Burns o Buddy Hackett, que eran habituales en el programa de Johnny. El hecho de que Tonight se hubiera mudado a Hollywood mientras que Late Night se filmaba en Nueva York ayudó a reducir la superposición de invitados. Además, a Letterman se le dijo específicamente que no copiara ninguno de los segmentos característicos del Tonight Show protagonizado por Johnny Carson, como Stamp the Band o Karnak the Magnificent. Carson también quería que Letterman limitara el número de chistes de actualidad en su monólogo de apertura. En noviembre de 1993, Inter Entertainment Television adquirió los derechos de sindicación para Late Night with David Letterman. La cadena emitió repeticiones de episodios completos de diferentes años, 5 días a la semana. Después de eso, Trio Popular Arts Television, que era propiedad de NBC y Vivendi Universal Entertainment, se hizo cargo de las repeticiones y las transmitió desde 2002 hasta que el canal cesó sus operaciones en 2005. Good Times Entertainment vendió varios programas durante 1992 a 93, pero estos episodios se lanzaron sin los segmentos de apertura y cierre del tema de la serie. Actualmente, no hay planes para un lanzamiento en DVD, ya que Good Times se declaró en bancarrota en 2005, y sus activos ahora están con Guyam, que generalmente no distribuye contenido de interés general.
En febrero de 2022, para celebrar el 40 aniversario del debut de Late Night, Letterman lanzó su canal oficial de YouTube a través de un acuerdo de licencia entre NBC y Worldwide Pants, con clips de sus programas de televisión nocturna y matutinos anteriores, así como sus programas de televisión nocturna posteriores. Después de que su programa matutino de la NBC fuera cancelado en octubre de 1980, solo 18 semanas después de su inicio, David Letterman todavía era respetado por los ejecutivos de la cadena, particularmente por el presidente de la NBC, Fred Silverman, cuando se enteraron de que una compañía de sindicación de primera emisión estaba buscando al comediante. La NBC le ofreció un acuerdo por valor de $20,000 a la semana, $1 millón por el año, para tomarse un año libre y presentar como invitado The Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson varias veces. A principios de ese mismo año, en mayo, después de mucha tensión, la NBC y Carson habían llegado a un nuevo acuerdo contractual que, entre otras cosas, le daba al influyente presentador el control del horario justo después de The Tonight Show, desde finales del otoño de 1980 hasta finales de 1981, además de presentar como invitado 22 episodios de The Tonight Show. Como parte de su acuerdo de retención de un año con la NBC, Letterman también apareció 5 veces como invitado en el popular programa de Carson, mientras la cadena preparaba el himno para un nuevo proyecto. Luego, el 9 de noviembre de 1981, la NBC y la productora de Carson, Carson Productions, junto con la nueva productora del propio Letterman, Space Age Meets Productions, que más tarde se convertiría en Worldwide Pants Incorporated, anunciaron el lanzamiento de Late Night with David Letterman. Este programa estaba programado para debutar a principios de 1982 en el horario de las 12:30 km de lunes a jueves, con episodios especiales que se emitirían cada pocos viernes, todos dirigidos a hombres jóvenes. La cadena pretendía atraer a los jóvenes espectadores masculinos, creyendo que había una falta de programación nocturna para ese público. En consecuencia, el nuevo programa reemplazó al programa Tomorrow Coast to Coast, presentado por Tom Snyder, en el horario de las 12:30. La NBC sugirió inicialmente que Snyder moviera su programa una hora atrás, pero Snyder, que ya estaba descontento con los cambios que tuvo que hacer en Tomorrow, se negó y eligió terminar el programa en su lugar. El último episodio de primera emisión de Tomorrow se emitió el 17 de diciembre de 1981,